Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Reciban una extensión de deseos grandes porque usted y su entorno familiar siempre se encuentren bien. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora de la web docencial www.infoyayate.cf, docente y directora de la escuela virtual Infoyayate, les recibe y les da la bienvenida. A continuación vamos a titular este video, cuyo nombre es el BED Project 4 031 PT 06 IG módulo ventas, y están ya empezando una nueva etapa. Este es el nivel financiero. A partir de aquí, nivel financiero. Hemos pasado por el básico, el intermedio, el avanzado. Ya vamos a tomarlo como el nivel financiero. O sea, estamos hablando de más poder. Estamos hablando de que a esta altura ya somos más dominadores de lo que estamos haciendo. Bien, en esta etapa vamos a hablar del subformulario, que tiene que ver con el enganche de todos los detalles del producto. Un registro que va a quedar adecuado en el formulario principal de la factura a nivel de concentrados. Entonces, como se pudieron dar cuenta, antes de empezar este proceso se tuvieron que reformar unas pequeñas cosas que están expuestas en los anteriores videos. Entonces, aquí en este punto ya la cosa viene más interesante todavía. Vamos a mirar. Tengo aquí el formulario cuyo nombre es SBFM Rayal Piso IG, Rayal Piso Factura DET 1. Lo vamos a editar. Bueno, este formulario, como lo ven acá, entonces ya le puse aquí los colores en los encabezados, en las etiquetas, las que se encuentran expuestas en el encabezado del formulario. Se le agregaron dos nuevos cuadros de edición en el pie del formulario. Sus titulares son así: el de las etiquetas, total ítems, factura. Entonces aquí se pone una pequeña función que es igual cuenta, abre paréntesis, abre corchete, el nombre del elemento que vamos a contar, que en este caso sería IDFRADET. Cerramos corchete, cerramos paréntesis, punto aparte. Y por otro lado está el total factura, o sea, el titular de la etiqueta es total fra. Y en el campo va a ir una función que sería igual suma, abre paréntesis, abre corchete, BR línea, cierra corchete, cierra paréntesis. Significa que la suma de los valores línea, o sea, de cada registro, se suman. Y eso obviamente nos dará unos valores que después estaríamos usando en la factura. Estos dos cuadros de edición deben de tener respectivamente sus nombres, ¿no?, para ser mencionados en el formulario padre. Entonces, el nombre del primero está enunciado como, aquí lo dice clarito, TT Items, ITEMSFRA, Items FRA. Y el otro, el de la suma, está titulado como TT Factura. Entonces vamos a recordar que cuando llamemos esos dos elementos en el formulario padre, ahí va a salir esos nombres, ¿no?, con respecto a este formulario. Bueno, este formulario como tal va a estar enganchado por el IDFRADET, ¿de acuerdo? Bueno, eso por un lado. Por otra parte, esto tenía el campo proceso, se lo retiré. Tenía el campo porcentaje IVA, se lo retiré. Entonces, esas dos cositas no las va a llevar. Bueno, entendemos que como aquí estamos haciendo el bloque de los registros, al final él evaluará, dependiendo de la cantidad, evaluará si lleva retefuente o no. De hecho, sí lleva un IVA, porque de todos modos, como estamos elaborando una factura, sí está presente el valor del IVA. La mayoría de los productos que se venden para perros tienen IVA. Todos. Si uno va y coge la factura, cuando uno va y compra en algún almacén que vende esto, siempre se va a dar cuenta, ahí dice impuesto 19%, ¿de acuerdo? Pero ese valor normalmente nosotros lo establecemos como una constante pública que
vamos a llamarla, pero directamente en la factura, ya dependiendo de algunos mecanismos que estos necesiten para poderse hacer el proceso. Bueno, por ahora, así como está nuestro detalle, quedaría entonces en esta forma: el ítem, el ID FRADET, el ID PRD, el NB producto, el valor unité, el TP, el QTY, IMPTO, que es el impuesto. Ahí solamente es marcar valor línea. Este valor línea va a ser siempre un dato que vendrá de manera automática. Cuando se elige el ID PRD, aquí teníamos un cuadro combinado, entonces hay que configurarlo. Vamos aquí al diseño, vamos a la hoja de propiedades. En la configuración, en la pestaña de datos, entonces iría en el origen de la fila un select. Entonces aquí, si nosotros abrimos, ¿qué tenemos aquí nosotros habilitado? Tenemos habilitado una tabla que se llama T servicios productos. Entonces ahí vamos a exponer en el data query el ID, que representa el código del producto, descripción, o sea, trae el detalle, valor, trae el valor del producto, BRGR, el valor en gramos de ese producto. Entonces, hacemos un criterio en el ID que diría como, abre comillas, PR, asterisco, cierra comillas, ¿sí? Esto es con el propósito de que solamente van a quedar exhibibles aquí en ejecutar, solamente queda exhibibles los productos, o sea, los concentrados, con sus detalles, con sus valores y aquellos que tengan su valor del gramo. ¿De acuerdo? Cuando vayamos a utilizar el gramo, entonces él actuará inmediatamente. Bueno, una vez que ya tenemos esto, entonces vemos que son 4 columnas. 0, 1, 2, 3, ¿no? 4 columnas. Entonces esas 4 columnas, en el formato donde dice número de columnas habilitamos 4, en el ancho de columnas vamos a poner 3, punto y coma, 8, punto y coma, 0, punto y coma, 0. Recuerde que el 0 significa no visualizar esa columna, o sea, solamente veremos 2. El código y el detalle. Pero asumimos que los otros 2 elementos están ahí. Lo único es que están referenciados bajo el número 0, como una manera de decir, no los muestre por ahora, no los muestre, pero téngalos presentes. Punto aparte. En el evento, en la propiedad, que se llama, después de actualizar, dice procedimiento de evento, entonces ahí cómo vamos a trabajar. Cuando nosotros estamos cargando el ID PRD, entonces la idea es que él capte o capture el nombre del producto, entonces sería me.nb producto igual. Entonces enunciamos el cuadro combinado y la columna donde el dato está para que lo capture. Entonces sería me.idprd.column entre paréntesis 1. Otra línea, me.valor, o sea, br unité igual me.idprd.column entre paréntesis 2, o sea, ese es el valor. Y luego me.tp.cfocus, o sea, cargue el campo TP que representa el tipo de producto, o sea, vamos a hacer paquete o por gramo. ¿Listo? Bueno, aparte de eso, entonces una vez que esa parte ya está, seguidamente vendría, después del valor unitario, entonces elegimos en el TP, allá habrían 2 letras, o una P o una G, enseguida carga el QTY, entonces ahí escribimos la cantidad, luego marcamos la casilla de selección del impuesto, y después entonces viene el valor de la línea, entonces ahí recibimos el enfoque. Entonces al recibir el enfoque ahí vamos a programar unas líneas de código, entonces diseño, hoja de propiedades, acá donde dice al recibir el enfoque. Entonces, ¿qué debe ocurrir ahí cuando se recibe el enfoque? Debe ocurrir que hacemos un select case me.tp. Entonces, el primer caso entre comillas G. Entonces, la línea dirá me.brLínea, o sea, ese campo va a recibir una operación. Igual, abre paréntesis, me.brUnité dividido, o sea, el símbolo de la división, me.idpr.column entre paréntesis 3, porque va a traer el valor GR, y cerramos con paréntesis
y el asterisco que representa el símbolo de la multiplicación, y luego me.qty, que representa la cantidad que hemos dispuesto allí. Entonces él realiza una rápida operación y pone como resultado un valor en me.brline. Eso si fuese la letra G. Pero si es la letra P que representa paquete, pues sí es más sencillo. Simplemente una línea de código que diría me.brline igual me.brunit por me.qty. Eso es todo y ahí termina prácticamente todo lo relacionado con esa línea, ese registro de ese producto, punto aparte. Cada vez que nosotros estemos dando un enter, pues simplemente se irán acumulando valores en el TT items fra y en el TT factura, ¿listo? Y eso obviamente les mandará un resultado generalizado a la factura como tal. Podemos meter 1, 2, 3, 4, la cantidad de producto que sea, ¿listo? Ahora, ¿qué viene acá? En la sección del formulario, en la parte del código, aquí vamos a decirle hoja de propiedades, formato, aquí en eventos, dice al cargar, ahí lo tenemos. Entonces, ahí, una parte que tenemos que escribir es me.pie del formulario punto visible igual false, o sea, visible, ¿sí? Igual false. Entonces quiere decir que los datos que están en el pie del formulario nunca los verá. Están actuando, pero nunca se ven, nunca se ven. Perfecto. Bueno, entonces esas son las líneas de código de ese subformulario. Entonces ya este subformulario, así como lo vemos, ya quedó perfecto, quedó listo. Ahora vamos a mirar cómo lo vamos a encajar, cómo vamos a encajarlo en nuestro formulario padre. Entonces este es el formulario hijo y a continuación lo vamos a incorporar en el formulario padre. Bueno, entonces acá aquí tenemos un total que nos quedó de 24.5. Ese es el tamaño, ese es el ancho de ese subformulario, listo. Ahora viene aquí, cargamos a FM IG factura 1, clic derecho, vista diseño. Entonces, ¿cuánto tenemos acá? Tenemos 25, perfecto. Entonces, de estos 25, valdría la pena hacer lo siguiente, vamos a hacer un cuadre acá, vamos a tratar de llevarlo hasta el 27, y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, este elemento que está acá, a ver, todo eso que está acá, lo vamos a mover hacia la derecha, ahí está perfecto, listo, ahí lo dejamos. Bueno, entonces, aquí vamos a bajar esto un poquito, ¿no? Después de que nosotros hemos incluido los detalles del cliente, lo que viene inmediatamente son los detalles del subformulario. ¿Listo? Todos los detalles del subformulario. Entonces aquí vamos a incorporar el subformulario. Aquí le vamos a dar un clic a este subformulario. Ahí está. Entonces, este subformulario que llega acá, ¿correcto? Lo que vamos a hacer aquí en este subformulario es que primero vamos a ponerle al subformulario un color. Entonces aquí en el formato, en el contorno de la forma, lo vamos a poner con un color verde, vamos a resaltar su grosor de línea en el cuarto, listo, ahí está, perfecto. Y aparte de eso lo vamos a agrandar un poco más, o sea, vamos a dejarlo aquí un poquito más grande, vamos a ver cómo nos queda aquí. Bueno, la intención no es que nos quede con todo esto, vamos a dejarlo por acá, hasta ahí, ¿correcto? Los datos del formulario, bueno, se ve toda la información aquí, listo, hasta ahí está. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Vamos hasta aquí. Bien, entonces, ¿cómo vamos a vincular nosotros este formulario con este formulario? El formulario padre se llama FMIG factura 1 y el formulario hijo se llamaría, entonces aquí en formato, aquí en el diseño, vamos a mirar en el orden de tabulación cómo va la cosa. Entonces se supone que después del nombre del cliente
par. Damos un enter y de una vez ya entramos en el subformulario para empezar a agregar los respectivos productos a esa factura. O sea, se llama el SBFM Radial Piso IG Radial Piso Factura de 1. Punto. Bueno, entonces, este formulario para mantenerlo vinculado con el anterior, ¿sí? Entonces lo que hacemos primero acá es grabar. Vamos a grabar esto acá. Hasta ahí ya tenemos grabado. Entonces lo vinculamos. Entonces acá lo vamos a vincular. Ahí estamos en el objeto, en el control subformulario. Entonces aquí donde dice hoja de propiedades, donde dice datos, ahí en ese punto vamos a vincular el campo. Hay campo principal y hay campo secundario. Entonces en el campo principal ahí vamos a abrir, en el momento en que nosotros abrimos esto, ¿sí? Entramos acá a esta sección y ahí entramos al cuadro que habla de la vinculación de campos de este subformulario. Entonces vamos a conectar los campos del formulario padre con los campos del formulario hijo. Entonces aquí donde dice campos principales son los campos del formulario padre, entonces aquí sería la factura, y el campo secundario sería el ID Fradet. No es nada más, eso es todo lo que tenemos que nosotros conectar ahí. Una vez que hemos conectado esa parte ahí, entonces quiere decir que ya con esto, cuando nosotros estemos agregando la factura, ya directamente al momento de cargar el subformulario, él nos permite avanzar en las demás cosas, ¿correcto? Entonces, lo que vamos aquí a provocar es que se llenan las tablas GRL y el DET, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, nuestro formulario hijo tiene dos campos que conservan los totales acumulativos de los productos que uno va cargando y la sumatoria de los valores línea, ¿no? Entonces, ¿dónde va a proyectarse eso? A nivel de nuestra factura. Entonces, nuestra factura como tal acá tendría que tener, vamos aquí a crear un elemento acá. Entonces, acá donde dice agregar campos, entonces ya teníamos nosotros acá, entonces dice retener el IVA, retener IVA, declarar rete fuente. Recordemos que retener IVA y declarar rete fuente son elementos que están operando para el manejo de los impuestos. Aquí donde dice TT Fra Items, ¿no es cierto? Y TT Factura, ¿sí? Entonces, TT Factura, en este caso sería el que conservaría el total de la factura. Entonces, TT Items iría aquí primero y TT Factura iría acá. ¿Qué va a pasar aquí? TT Items y TT Factura, ¿no es cierto? Estos dos elementos guardan consigo el dato de lo que va aconteciendo con la factura, ¿sí? Entonces, acá, estos dos elementos, vamos a decirle organizar apilado, listo, entonces esto de aquí, le damos un clic, esto lo vamos a poner acá en color café, color amarillo, esto que está acá lo vamos a alinear a la derecha, listo. Aquí la factura como tal va a tener el símbolo moneda, entonces ahí está, ok, este tiene el símbolo número, este que está acá, entonces le vamos a poner total, registro ítems, listo, total registro ítems, y acá sería total factura, la letra A, ¿sí? Slash IMPTO, antes del impuesto, ¿listo? Ok, bueno. Esto acá lo ponemos de color negrito. Ok, entonces estos dos elementos como tal, aquí le quitamos el diseño.
Entonces estos dos elementos como tal, ¿dónde los vamos a colocar? Vamos a ponerlo exactamente por aquí. ¿Listo? Ahí. En ese punto. Y vamos aquí a disponer, cerrar un poquito, disminuir acá. Esto cuando hablamos de disminuir, vamos a hablar de disminuir verticalmente el espaciado. ¿Sí? Ahí, disminuir verticalmente el espaciado. Entonces, ¿qué debe tener? Este campo, ¿qué debe tener? Entonces, este campo, en su origen de control, va a contener una expresión de código, como igualmente este también, una expresión de código. ¿Sí? Entonces acá en el diseño, vamos primero a este, entonces aquí vamos a guardar. ¿Listo? Ahí está. Entonces, en el total de la factura de ítems va así. Entonces, en la hoja de propiedades, en datos, en el origen de control, ¿sí? En el origen de control nosotros tenemos acá este término, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos este término acá? Bueno, hay una siguiente situación que se registra aquí. Resulta que cuando nosotros vamos a trabajar esta clase de cosas, como estos dos elementos traen consigo la mención de un subformulario, entonces manejamos un cuadro de edición que sirva para almacenar ese dato, pero cuando vayamos a grabar, vamos a pedir que ese cuadro de texto devuelva el dato al campo original, ¿no es cierto?, para que lo grabe sin ningún problema. Algunas personas suelen hacer otra cosa diferente y es manejar lo que se llaman los campos calculados, pero eso no funciona mucho. Entonces, en este caso, aquí lo que vamos a hacer es trabajar la inclusión de dos cuadros de edición y cuando vayamos a hacer el grabado de la factura, anotar, colocar esos valores que arrojó esos cuadros de edición especiales en los respectivos campos para que no haya problema, o sea, en estos que tenemos acá. ¿Por qué? Porque es que hay una situación siguiente. Cuando yo hablo acá, este control que se llama ttFraItems, él tiene acá, asumiendo en el origen de control, el nombre del campo en el cual depositará el valor. Pero como dice un dicho acá, o es una cosa o es la otra, ¿sí? O estamos con una o estamos con la otra. Entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente es que este control lo vamos a usar, lo vamos a trabajar internamente, ¿sí? No va a operar acá en el sistema, sino va a operar internamente cuando se tenga que manejar el guardado, entonces ahí opera. Pero acá entonces va a operar es el cuadro de edición, que es como temporal, ¿de acuerdo? Temporal. Para poder hacer eso, ¿qué tendríamos que hacer nosotros acá? Bueno, la una sería lo siguiente, que este elemento que está acá, ¿no es cierto?, lo definimos así. Entonces, este de acá, ¿no?, digamos que los vamos a dejar como por acá, en este punto, ¿no?, por aquí, dejémoslo por ahí, ¿sí?, por ahí presentes. Pero, o también podemos hacer lo siguiente, los podemos dejar acá en este lado, pero tanto el uno como el otro los vamos a dejar ocultos. Entonces aquí donde dice hoja de propiedades, tanto este como este lo vamos a dejar ocultos, o sea, en donde dice visible, le vamos a decir que queda, que no va a quedar visible acá, ¿sí? O sea, tanto este como este no se van a mostrar, pero sí vamos a meter aquí un cuadro de texto ahí, este es uno y este es otro, ¿no? Estos cuadros de texto son los que van a tomar esa actuación. Entonces vamos aquí a decirle organizar, apilado, ¿listo? Entonces acá le vamos a poner total, ¿sí? Total, registro, ítems, factura, ¿sí? Y a este le vamos a poner total, factura, letra A y MPTO, antes del impuesto, ¿listo? Entonces,
Estos dos acá, le vamos a poner acá el color café, el color amarillo, acá le vamos a poner color negro, listo, perfecto. Entonces, tanto ahora aquí, estos dos elementos que están acá, quitémosle el diseño que acaba de quedar ahí presente. Entonces, lo que vamos a hacer es montarlo acá, en este punto, ahí, ¿no es cierto? Y lo vamos a montar aquí al ladito, acá, ahí, perfecto. Tanto como otro, ¿no? Los vamos a alinear a la derecha, ¿correcto? Ahora sí, acá le vamos a poner un nombre, entonces aquí donde dice diseño, hoja de propiedad, en otras, entonces vamos a ponerle un nombre a Entonces vamos a ponerle F1, quiere decir, o FP, formulario padre, ¿no es cierto? Formulario padre o formulario 1, por ejemplo, formulario 1, ¿sí? Formulario 1, y el control, ¿cómo lo llamaríamos? Entonces, TT items fra, ¿sí? Listo. Y otro, que está acá, lo vamos a llamar F1 TT factura. A ver, TT factura, listo, TT factura, 1 TT factura, perfecto. Así se van a llamar esos controles. Ahora, que está acá, de hecho, es un número, ¿no? No tiene decimales, entonces se los quitamos 1, 2, 3. Es monetario, ¿no? Y también le quitamos los decimales 1, 2, 3, listo. Entonces, que está acá, que es el F1 TT items fra, ¿qué va a tener en el origen de control? Mucha atención. Bueno, aquí, hasta aquí donde vamos a guardar. Vamos a guardar acá. Listo, entonces aquí vamos a almacenar la información. Entonces, en datos, en el origen de control, obsérvese que ahí está completamente en blanco. Entonces, ahí abrimos los 3 puntos suspensivos para que nos lleve a la ventana que es el generador de expresiones. Entonces, aquí vamos a escribir lo siguiente. Igual, abro corchete al 091, escribo el nombre del formulario SB, ahí está, SB, FM, rayal piso IG, rayal piso factura de 1, le doy un enter, ahí le digo punto y le escribo formulario, ahí está, formulario en singular, ¿no? Enter. Y después viene el símbolo de la exclamación cerrado, ¿sí? Símbolo de la exclamación cerrado. Entonces, al tomar símbolo de la exclamación cerrado, sale todos los detalles correspondientes a ese su formulario. Entonces, ahí vamos a tomar el TT, y ahí aparece TT items fra. Entonces, ahí le damos un enter. Eso es todo. Y no más. Entonces, ahí cerramos. Entonces, quiere decir que cuando yo estoy trabajando la inclusión de mis datos en el subformulario, cada vez que yo pase a un siguiente registro, él va a mostrar ese dato ahí, siempre lo va a mostrar ahí. Pero cuando ese dato se va a depositar realmente en el campo real, cuando lo vaya a grabar, antes no, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso tiene ese elemento de especial. Bueno, ahora vamos con el total de la factura. Entonces acá le decimos hoja de propiedades, aquí en datos, en el origen de control, abrimos el 2 puntos suspensivos para que nos lleve a la ventana generador de expresiones y ahí escribimos igual, abre corchete, 091, abre corchete, SB, ahí está el nombre de formulario, enter, punto, entonces formulario, ahí está el formulario en singular, enter, y el símbolo de exclamación, que es con shift y el 1, ¿no? Ahí. Entonces ahí le ponemos TT y ahí aparece TT factura. Entonces le damos un enter, ¿sí? Y nada más. Entonces ahí él nos está guardando ya el dato total de esa factura. Recordemos que hasta aquí
ese valor que estamos observando solamente es el total general de la factura. No se le ha imputado todavía la retefuente. ¿Cuándo se le imputa la retefuente? Cuando nosotros destinamos ponerle una marquilla al campo que dice retefuente. Si nosotros le ponemos una marquilla a ese campo que dice retefuente, entonces en ese momento el sistema lo que va a hacer es evaluar. Veamos pues, me dio 500.000. Entonces, de acuerdo a 500.000, sí le corresponde una retefuente. ¿De qué porcentaje? Tanto, que es algo que estipulamos directamente en el módulo. ¿Ve? ¿Por qué lo estipulamos en el módulo y no en la factura? Porque es más fácil que yo modifique un valor en el módulo a que me ponga a meterme con el formulario para hacer un cambio que de pronto tal vez ni lo pueda hacer. O tal vez una persona que no tiene ni idea de Access lo vaya a hacer y no pueda, y hasta ahí quedó bloqueado. Entonces, buscando que esto no suceda, entonces por eso lo hacemos de esa manera. Entonces, a razón de esto, ¿qué viene a continuación? Entonces, aquí viene la siguiente situación. Establecer los controles que tienen que ver con los impuestos. Entonces, acá, en donde dice agregar campos, vamos mirando el orden de la tabulación mientras tanto cómo va. Entonces, el orden de tabulación va así, mira, entonces el total del ítem FRA, entonces va después del símbolo de formulario, F1 factura va después del otro, entonces TT FRA ítems y TT factura están por ahora de últimas, ¿listo? De últimas, bueno, ya vamos ahí. Grabamos la información hasta aquí donde vamos, entonces vamos a agregar los respectivos campos que están relacionados con esa información que dice rete IVA y declarar retefuente. Recordemos que tanto este como este son solamente casillas de selección que sirven para marcar, ¿sí? Entonces, estos dos lo que hacemos es mandarlos acá y observemos que son cuadros de selección. Ahí está. Entonces, acá donde dice organizar, le vamos a decir apilado y ellos lo que hacen es cambiar de posición. ¿Sí? Ahí como se puede observar, ahí cambiaron de posición, es decir, el cuadrito aparece ahora a la derecha, antes aparecía a la izquierda, ahora aparece a la derecha. Bueno, entonces acá, la intención es que este que está acá, lo vamos aquí a configurar, vamos a ponerle color café, texto amarillo, perfecto. Entonces este que está acá, ahí está con ese tamaño, entonces acá retener IVA, listo. Declarar retefuente, entonces como para que no quede esto pegado, entonces dejémosle un espacio, listo, entonces retener IVA, declarar retefuente, bueno, entonces estos dos elementos, ahora le retiramos el diseño. Lo que vamos a hacer a continuación simplemente es que en el tamaño y espacio, en donde dice espaciado, disminución vertical, lo vamos a activar, disminución vertical, listo. Nuevamente ahí ya quedó. Entonces estos dos elementos los vamos a trazar aquí debajo de este, listo, ahí quedan. Bueno, entonces ahí lo que vamos a hacer solamente es marcar si le corresponde o no le corresponde. Entonces, dependiendo si le corresponde, él efectuará otro proceso que es el cálculo de esa información. Pero bien, hasta aquí donde estamos, entonces ya vamos madurando ya un poquito la cosa, ya vamos apreciando aquí más detalles en cuanto a esto. Aquí cerremos esto por ahora. Entonces, hasta aquí, esto es lo que va en recorrido de nuestra fórmula de la factura como tal. ¿Listo? Entonces, acá le hacemos un clic derecho, guardar. Si quisiéramos visualizar, vamos a salir de acá un momento, al visualizar acá, de hecho acá la factura general no tiene absolutamente ningún registro, menos factura de detalle, ninguno de los dos tiene eso. Entonces aquí vamos a entrar a la factura 1, solamente para observar lo que tenemos en la pantalla. Entonces ahí podemos darnos cuenta, obsérvese que el número de la factura electrónica aparece tanto en el formulario padre como en el formulario hijo. Obsérvelo ahí, 318-0001, ¿listo?
Entonces, cuando se empiecen a llenar los datos, entonces irá la información respectivamente. Bueno, los datos que se encuentran en la izquierda no están visibles, que es el total del registro de ítems y el total de la factura, perdón, antes del impuesto. Entonces, si hacemos hacemos un recorrido de todo esto, lo podemos hacer, pero entonces después tenemos que entrar a la tabla de M factura, GRL y DET. Porque es que después de que entremos en el subformulario, ya no vale decirle deshacer, porque ya sencillamente quedó un registro montado, ¿no es cierto? Aun cuando el otro no lo esté, pero es como para que miremos qué está pasando realmente con todo esto. Bueno, en la fecha de expedición vamos a poner la fecha de hoy, que es 11 de enero del 2023. Le damos un enter, vamos a decirle 10 días, listo, ahí nos da la fecha. Código del cliente al flecha abajo, entonces aquí vamos a poner a Rodríguez Carlos Arturo, ahí nos aparecen todos los datos de él. Cuando le damos un enter ya nos incorporamos en el subformulario, entonces ahí empezamos a entrar. Entonces aquí en el producto, hay varios productos, ¿no? Entonces escojamos uno de todos los que están ahí, entonces por ejemplo, vamos a escoger de aquí, a ver, aquí al flecha abajo, y vamos a buscar aquí por ejemplo, concentrado agility, por ejemplo, concentrado agility, ahí le vamos a dar un enter. Entonces en ese momento aparece el valor unitario 250.000, eso es lo que vale el paquete. Pero cuando yo le digo aquí, o sea, elijo la letra o P o G, yo le digo, no, yo voy a utilizar solamente la G. Entonces le doy un enter, ¿no? Y en ese momento, ¿qué cantidad? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar media libra, ¿sí? A ver, una libra son 500 gramos, media libra son 250, un cuarto son 125. Si yo le digo 125, listo, le doy un enter. Aquí va con impuesto, sí señor, entonces aquí con barra espaciadora marco, y aquí en este momento cuando yo le doy un enter, pues ya me dice, tengo que pagar 1000, a ver, espérate a ver aquí cómo está, 125, a ver, ahí creo que hice mal la operación porque me dio 1.874.000, oh, hice una operación ahí mala en ese punto. Tengo que revisar el registro ahí porque ahí hice una operación. O sea, la idea es, yo tomo valor unitario y lo divido tengo el valor unitario. Entonces, valor unitario lo divido entre el valor del grano y el valor del grano, que me da tanto, lo multiplico por el QTY y eso me da tanto, ¿sí? Ahí me dio mal porque seguramente hice mala operación, pero bueno, voy a salir de acá, voy a decirle acá deshacer, a pesar de que yo le diga deshacer, él me guardó de todos modos un dato acá porque cuando yo entré ahí, pues obviamente pasó eso, ¿no? Entonces aquí voy a eliminar, le digo que sí, y acá también voy a eliminar, ¿sí? Aquí voy a seleccionar, eliminar, le digo que sí, clic derecho, le digo guardar, clic derecho, le digo cerrar todo. Entonces vamos a revisar aquí la formulación acá para el concepto del valor línea, a ver qué fue lo que pasó acá. Entonces ver código acá, hoja de propiedades, vamos aquí a eventos, vamos aquí a mirar al recibir el enfoque, qué fue lo que pasó. Bueno, si es la letra G, entonces valor unitario, ya, valor unitario. Entonces, aquí tomamos valor unitario dividido entre valor unitario dividido entre
Hay una cosa aquí. Nosotros tenemos que almacenar este concepto que tenemos acá, que es el valor del número 3, valor unitario, tanto, y cogemos el valor del gramo, digamos 7, nos da tanto, y eso lo multiplicamos por tanto. A ver. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña adición de una línea de código a public. Esta representa una variable que la vamos a poner así: public bp brgr línea as long, que es la que nos va a guardar el valor que corresponde al campo brgr, el valor del gramo, para no tener que utilizar el valor unitario, que es lo que estábamos haciendo, por eso nos daba tan grande la cifra. Ahora miremos nuestras líneas de código en factura. Vamos a mirar nuestro subformulario nuevamente. Vamos a mirar aquí, ver código. Entonces acá lo tenemos en esta parte donde dice, entonces aquí donde está el momento en que nosotros abrimos el campo que tiene la referencia del producto, elegimos. Cuando elegimos, entonces la variable pública bp brgr línea albergará el valor del tercer dato, que corresponde a la tercera columna, que es el brgr, que corresponde a la referencia que hemos elegido en cuanto al concentrado, para cuando tenemos que liquidar por gramo, no por paquete, sino por gramo. Y cuando se trata de recibir el enfoque en el BR línea, si nosotros hemos definido una gem, entonces él va a decir me.br línea es igual a bp brgr línea por me.qty, y listo, con eso ya nos dio el valor. ¿Por qué? Porque simplemente hemos tomado el valor del gramo, ya está definido el total, entonces el valor del gramo ya está presente, entonces multiplicamos el valor del gramo por la cantidad y eso nos da tanto, ¿sí? Es decir, si nosotros vemos que un paquete cuesta 250.000, son 15 kilogramos, son 15.000 gramos, y solamente vamos a utilizar 125 gramos, entonces vamos a multiplicar el valor del gramo, son 17 pesos, entonces 17 por 125 nos tiene que dar 2.000 y pico. Eso es lo que nos tiene que enunciar allá. Pero cuando sea la letra P, que es paquete, entonces simplemente va a ser valor unitario por me.qty, y eso es todo. Bueno, de esta manera sí ya nos queda listo. Obviamente no terminamos todavía porque todavía tenemos que seguir incorporando más cosas a nuestra factura, pero hasta aquí donde estamos vamos a volver a probar. ¿Listo? Entonces aquí escribimos 11012023, enter 10, enter. Aquí abrimos con alt, flecha abajo, elegimos el cliente, listo, damos un enter, ya entramos en el subformulario, entonces aquí cogemos el producto. Entonces acá en el producto vamos a coger el concentrado Agility Gold, ahí está, 250. Aquí al flecha abajo y escogemos la letra G, enter, escribimos la cantidad 125, esto tiene impuesto, le damos un enter y ya aparece ahí 2125. Cuando le demos un enter para entrar la próxima línea, o sea el próximo ítem en esa factura, observen que en la parte de abajo ya aparece allá total registros ítem fra 1, total factura antes del impuesto 2125. Si yo le sigo agregando ahí, pues obviamente me dará más. Digamos que ahí yo voy a agregar otro campo al flechazo y voy a utilizar, por ejemplo, aquí, vamos a ver, DocShock 1.5, por ejemplo. DocShock aquí 1.5, acá, ahí. ¿Listo? Entonces nos dice que 1.5 kilogramos vale 10.206 pesos. Entonces aquí al flecha abajo, como eso es muy poquito, le vamos a poner la letra P. ¿Listo? Y a la letra P le ponemos 1, o sea, una bolsa.
también tiene impuesto. Entonces ahí aparece 10.206. ¿Por qué? Porque es la letra P, o sea, no está tomando en cuenta gramos, sino está tomando en cuenta el paquete. Entonces le damos un enter, aparece allá 2 y ya aparece allá en el total de la factura antes del impuesto, la sumatoria 12.331. Si incorporo otro, por ejemplo, vamos aquí a abrir, vamos a elegir, un producto shop de 3 kilogramos, por ejemplo. ¿Listo? Dice 19.969. Al flechajo y le decimos la letra G, gramo. Entonces, ¿cuántos gramos? Entonces vamos a decirle 250 gramos. ¿Listo? Entonces ahí vamos a marcar. Entonces nos da exactamente 1.750. ¿Sí? Lo que valen esos 250 gramos. Tomando en cuenta que el paquete vale 19.969. Al darle un enter, ¿no? Entonces él dice ya son 3 y la suma ya va en 14.081 pesos. Si nosotros quisiéramos para un arqueo de caja ponerle, bueno, ¿cuánto dinero estamos recibiendo? Tanto. ¿Cuánto es el cambio? Tanto. Eso lo podemos hacer en nuestra factura. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿hasta aquí dónde está? Hasta aquí dónde está. Simplemente, para nosotros poder salir de nuestro subformulario, recordemos que se hace un comando que es Control, Shift y Tab. ¿Listo? Control, o si no, Control, espérate a dar un momentico aquí, le damos un Enter para que otra vez, entonces acá es Control, Tab, ahí, Control, Tab. Control, Shift, Tab nos regresa al nombre del cliente y Control, Tab nos avanza. Control Shift Tab nos regresa y Control Tab nos avanza. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos eso. Eso por si queremos continuar incorporando más información. Hay que tener en cuenta una cosa, en la medida en que va avanzando, digamos, la evolución de la factura, de lo que vamos nosotros facturando, cuando digamos ya, bueno, esto es todo lo que vamos a llevar, entonces esto ha almacenado un valor en ese campo que se llama F1TT factura. Entonces este debe ser validado después de que nosotros marquemos. Si nosotros vamos a marcar rete IVA, sí, y declaración de rete fuente, y lo marcamos, por ejemplo, pero resulta que en la condición para incluir el valor, ¿no es cierto?, él va y evalúa y dice, no, pero espérate, usted ha asumido un total de tanto, pero de acuerdo a la ley, esto no se puede declarar, no se puede establecer rete fuente, entonces que el sistema nos bote ese mensaje y nos diga, no, esto no se le puede retener fuente. ¿Por qué? Porque simplemente no alcanza a ese valor. Obviamente que eso, para poderlo hacer, tenemos que indagar, investigar si efectivamente el valor de esa compra requiere de esa retención en la fuente que no la practica el que nos compra. Pero si, por ejemplo, estamos por debajo de ese valor, digamos un ejemplo, el tope es 500.000 para arriba y nosotros estamos por debajo de ese tope, no pueden hacernos retención en la fuente. Sin embargo, si a nosotros nos dicen, no, que marque la casillita de declarar rete fuente, yo la marco, pero cuando yo voy a llegar allá, el sistema evalúa y dice, eso no se puede hacer, entonces sencillamente él me deberá de quitar la marquilla que yo acabo de colocar. Es una manera de manejar el control. ¿Por qué hacemos esta clase de cosas de esta manera? Porque es que muchas veces vamos a encontrarnos con personas que no se saben todo eso. Recordemos algo tan importante que es como un efecto de los decires de los científicos. Todos somos ignorantes, pero ignorando lo que no sabemos, por eso somos ignorantes, ¿ves? Entonces ahí nada que hacer. Bueno, creo que hasta ahí ya nos queda la cuestión, entonces yo voy aquí a deshacer. Aún así, deshaciendo, el sistema va nuevamente a generar el registro como tal, lo que quiere decir que los tengo que eliminar porque esto solamente era una prueba. Ya más adelante los cuadramos de tal manera que quede perfecto para que no tenga que grabar esta información en un momento determinado cuando nosotros le tengamos que decir deshacer. Porque eso, de hecho, al decirle deshacer, eso afectará al contador
y si no lo hacemos correctamente el contador quedaría loco. Bueno, entonces acá yo le digo deshacer para salir, ¿no es cierto? Pero obviamente se ha generado un registro, ¿no? Ahí se ha generado un registro. Entonces acá, paremos acá y le decimos eliminar, ahí le decimos que sí, y en el detalle pues hay 1, 2, 3, entonces también vamos a decirle eliminar todo, ahí, perfecto, entonces ya esto así como está. Entonces lo que viene a continuación es ya definir otras cosas, pero eso lo vamos a hacer en otro video. Bueno, pienso que hasta aquí ya hemos avanzado bastante, muy interesante lo que hemos hecho hasta aquí. Me resta decirles a ustedes que muchas gracias por estar mirando estos videos y pues estar aprendiendo de ello. Recuerden comentar, hacer sus comentarios, recuerden suscribirse si esta es la primera vez que usted lo mira. Suscribirse, invitar a personas a que se suscriban. Mire, en el conjunto de personas que usted conoce, siempre habrá una persona que quiere aprender, pero si no hay esa voz que le dice, oiga, vaya a tal canal y aprender tal cosa, que allí vamos a encontrar tanta información. Si uno no dice eso, esa persona al otro lado sigue ignorante de la cuestión. Ayudemos a que la gente pueda aprender. Bueno, y ya por otro lado, el que esté interesado en el contenido, el que esté interesado en que uno les pueda construir un software, el que esté interesado en que uno les preste una asesoría, o sea, no quieren comprar el contenido, no quieren que se les haga absolutamente nada, solamente que los asesoren. Una asesoría que tiene que ver por el hecho de una simple, menos de una hora, yo no le voy a poner precio, pero por ejemplo, cuando ya me dicen a mí asesóreme y de pronto lo que yo voy a hacer es que me voy a gastar un día o 2 días, otros días, eso sí tiene un precio porque ya es trabajo. Bueno, y eso obviamente tiene un valor, pero ese valor yo solamente lo voy a notificar o lo voy a emitir por un correo electrónico. Por el video no les voy a decir a ustedes cuánto vale, sino simplemente por el correo electrónico. Eso significa que usted me tiene que escribir al correo electrónico suquilla65@gmail.com, o también puede meterse en el web docencial www.infoyayate.cf y allá lo hacen, o también puede hacerlo a través del comentario de este video, ahí usted también lo hace. Por cualquiera de esas tres yo voy a estar enterada y rápidamente con usted me voy a comunicar para poderle dar toda la faltante información que usted requiere. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Hasta pronto.